Halo Infinite es el juego que mejor encarna aquella vieja frase que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, porque Halo Infinite fue un árbol regado con el agua cochina y turbia de polémicas, promesas incumplidas y demasiados cambios salvajes entre la dirección y su equipo de desarrollo. Y es que al igual que un gobierno socialista en el tercer mundo, Infinite prometió mucho, entregó muy poco y nos dejó con demasiadas incógnitas sobre el futuro de esta decadente tierra a la que llamamos el universo de Halo. ¿Y por qué fracasó nuevamente la franquicia? ¿Acaso volvió a ser culpa de los fans que se siguen aferrando al Halo Reach, al Lento 3? ¿Es acaso porque ningún chile le embona al fandom? Y la respuesta es un rotundo no. Que es cierto que los fans de Halo tienen su propia guerra civil sobre qué está bien, qué está terrible y cuál es el maldito rumbo que debería tomar cada lanzamiento. Y aunque muchos de ellos viven en una profunda negación y se niegan a aceptar la verdadera innovación porque, bro, eso destruiría la esencia de Halo, primero tienes que leer las 41 novelas extendidas antes de opinar. Infinite demostró que no importa lo que creamos, el tiempo ni el presupuesto, porque si hay un desmadre en la cocina, hasta a un cereal se le puede prender fuego. Y es que Halo Infinite lo tuvo todo para que no existieran excusas. Más de 6 años de desarrollo y $500 millones es lo que se invirtió para crear una nueva esperanza para la franquicia. Pero eso no fue suficiente para salvarla de los cambios en el motor gráfico, ajustes en la historia y la decisión sobre la consola final en la que saldría a la venta, dado que Halo Infinite debía cargar con el peso de convertirse en el buque insignia de la nueva generación de Xbox, el clásico, mal llamado juego vende consolas. Quizá en aquel lejano año del 2018 nos bastó con un pequeño teaser trailer con una aparición dramática del Master Chief para levantarnos las tetillas. Pues todo fue alegría y emoción en aquel momento, pero viéndolo en retrospectiva, hasta el perro teaser fue una mentira infinita. ¿Qué es esto? ¿Múltiples biomas? ¿Una fauna salvaje que llena de vida el ecosistema? ¿Un mapa de mundo abierto con una experiencia de entorno inmersiva? ¡Wow! Halo Infinite definitivamente iba a ser un GOTY. Lástima que la realidad fue una cosa muy distinta. Me están diciendo que unos $500 millones no fueron suficientes ni para cumplir con una cuarta parte de estas propuestas. No. Bueno, sí. Porque si tomamos lo que nos enseñaron y lo comparamos con el resultado final, existe aún muchísima gente que se niega a aceptar que la campaña terminó siendo un simulador de salvar marines infinito, con un mapa tan emocionante y lleno de vida como la fosa séptica de mi colonia, privada de luz y agua. ¿Acaso se suponía que debemos agradecer el mínimo esfuerzo por unos cuantos árboles, estructuras y piedras? Y es que Halo Infinite la tenía facilísima. El fandom ya había demostrado que todo lo perdona por el Master Pechos de Acero Chief. Te perdono. Porque no puedes decir que la franquicia estaba perdida cuando una pequeña y masculina aparición de su casco y armadura nos bastaba para emocionarnos y alterarnos a todos. La comunidad de Halo es devota por lo mucho que la franquicia significa para nosotros. Cosas como nuestros mejores recuerdos de la infancia, la convivencia con nuestros viejos amigos, los torneos, las noches de LAN parties, el nacimiento del Xbox Live como servicio y, cómo no, también hacer que completos desconocidos y extraños de internet te besen el culo con un poco de teabagging. A la fecha, cuesta entender a dónde se fue tanto dinero invertido. 10% se vino para acá. Mirando lo que nos entregaron, mi pequeña teoría personal es que una enorme parte se fue al equipo de marketing de 343, que esos cabrones sí saben cómo armar estafas en video, con su talento más que comprobado para venderte una cosa y entregarte otra. Y si no, tan solo mira lo que fue la campaña de Halo 5 en comparación con el juego real. Halo Infinite, como el nuevo buque insignia de una generación, estaba sumamente lejos de ser el Icon of the Seas que se nos venía inflando. Más bien, en cambio, nos entregaron algo así como una barca pesquera con 2 palos de remo y una piedra como ancla. Tan solo recordemos su primera polémica con la demo técnica del año 2020. Si bien nos regaló risas y diversión con el meme de Craig el Brute, también nos dejó infinitas dudas sobre la calidad gráfica del juego que se venía cocinando. Lo peor de todo esto no era lo feo que se veía gráficamente, sino que el juego ya se había anunciado para salir en pocos meses, lo que también significa que la gente de 343 Industries ya estaba lista para ensartarnos con decepción infinita, si tan solo los haters y criticones de la franquicia no nos hubiéramos entrometido. Un resultado que pudo ser muchísimo peor que lo que pasó con Cyberpunk, si consideramos todos los problemas que vamos a mencionar más adelante en el video. Pero volviendo a la demo técnica del 2020, todos sabemos perfectamente cómo terminó esta polémica. 343 aplazó la salida del juego un año más para perfeccionar el aspecto gráfico de Halo, y aunque solo pudieron cumplir con esta promesa, la salida del multiplayer y la campaña nos dejaron muchísimo que desear, por lo que hablemos primero sobre todo lo que estuvo mal con la campaña.
Halo Infinite es una de las campañas más flojas jamás realizadas por la franquicia. ¿Cómo es posible que arrojar a los jugadores a un arenero vacío e inerte, donde tus misiones secundarias son básicamente limpiar bases y agarrarte a chingadazos con pequeños grupos de enemigos para salvar Marines, reciba un 87 en Metacritic? La única explicación posible de esos 500 millones, un poco del dinero, también se fue en sobornar a la crítica, porque esta campaña no se parece en nada a las vividas en entregas anteriores. ¿Dónde queda la emoción del conflicto a gran escala, la guerra y sus batallas masivas por la supervivencia que caracterizan a las historias de la franquicia? No hay ni una cinemática que te emocione y ni siquiera una evolución verdadera del conflicto. Básicamente eres tú impidiendo a un pequeño grupo de alienígenas desadaptados amenazar la existencia de la galaxia una vez más. Y ya sé perfectamente que los desterrados son una alianza entre las especies del universo con muchísimo poder y un gran ejército según el lore, pero esa pendejada no la veo ni la siento en el Infinite. Solo veo carne de cañón y un puñado de centinelas cuidando humildemente sus puestos de combate. Y antes de que salga el que sí leyó todos los libros y voltee su santo del tío Catán, hay que tener en claro que Halo para mí y muchísimos otros jugadores son solo los juegos. Si bien apreciamos la extensión del lore a través de medios masivos como películas y novelas, si me dices que tengo que leerme 41 libros e historias para disfrutar de mi juego, francamente, eso representa un gran fracaso para cualquier franquicia, porque así como con cualquier película con una historia medianamente decente, un videojuego también debe ser capaz de explicarse a sí mismo dentro de lo que te presenta y dura su historia. Eso es lo mínimo que debe ofrecerte un buen arco narrativo y cualquier guión decente. Subsecuentemente, el fanservice y los pequeños detalles cifrados para los estudiosos son un agregado que cualquiera agradece, pero nunca deben ser piezas que atenten contra la integridad de la historia para el resto de los espectadores. Y es que la campaña de Halo Infinite no pretende absolutamente nada. A leguas se ve que 343 sabía perfectamente que la tendría difícil contra los tiempos del nuevo Xbox y las dificultades entre el desarrollo y el equipo, por lo que desarrollaron la campaña e historia más floja y barata que se le pueda haber ocurrido a un equipo millonario de desarrollo. Y lo digo porque en su núcleo Halo Infinite es básicamente el Master Chief y el arma intentando hacer que no te aburras de repetir el mismo tiroteo en un mapa con menos biomas que un juego del Super Nintendo. Carajo, hasta un juego del Super Nintendo tenía más creatividad en sus mundos, tuvo muchísima ambición y un lienzo bastante amplio, pero increíblemente mal aprovechado y rellenado de la manera más aburrida. La campaña es repetitiva y no te cuenta nada que no sea a través de unas poquísimas cinemáticas y un montón de archivos de audio, los cuales son absolutamente el recurso más flojo para fundamentar una historia en un videojuego. Y si bien, en defensa de las pistas de audio, no todos los juegos lo hacen mal, y algunos te entregan un excelente complemento a los elementos que quedan sueltos en las historias. El problema es que aquí lo más interesante pasó mientras te encontrabas flotando plácidamente en el espacio, porque cuando llegas a la fiesta, ya todo lo divertido se terminó y solo queda una mierda por hacer. Ni una sola misión en la que sientas que te vuelan la mente y que te digas, wow, qué perra emoción de salir a repartir libertad y justicia a este grupo de alienígenas racistas y herejes. Es la atracción. Eres tú y un sensual gancho que hace que se te olvide que aquí no hay una buena historia, solamente disparar de formas graciosas a unas cuantas criaturas desafortunadas, que al menos el gameplay del juego es divertido, y es exactamente el detalle que salva esta campaña, porque sí, el gameplay de Halo Infinite sí es un rotundo 10 de 10, porque podrá haber faltado todo, pero las armas y mecánicas son sumamente gloriosas, el sonido y la sensación de conectar los tiros es hermosa, y muchas de las armas que en entregas anteriores se sentían sin propósito resultan mucho más pulidas y divertidas en esta última entrega. La adición del gancho parecía un maldito chiste, algo salido de otra franquicia, pero que, sin embargo, fue algo que daba rienda suelta a tu imaginación para interactuar con el entorno. Lo mismo el sistema de habilidades y potenciamientos, que cumple con darte, aunque sea un propósito en esta tierra inerte y sin nada realmente importante que hacer. El problema con el multijugador de Halo Infinite es que tuvo un lanzamiento increíble con más de 20 millones de jugadores durante sus primeros días, y todo para terminar con menos de 1000 espectadores en Twitch. Y aunque es cierto que Twitch no es un parámetro confiable sobre la vida y cantidad de jugadores de un videojuego, sí lo es para entender el interés que la comunidad mantiene sobre una franquicia, por lo que debemos preguntarnos, ¿qué diablos pasó con todos esos jugadores? Actualmente, Infinite reporta 3000 jugadores en promedio en la plataforma de Steam, lo cual deja mucho que pensar si lo comparamos con los 8000 jugadores de Paladins, un juego que salió en 2016. Y yo sé que a esto nos faltarían las métricas de Xbox en su plataforma y la de los jugadores de consolas antes de confirmar una posible muerte, pero ¿alguien realmente creería que el juego puede remontar a estas alturas? ¿O solo puede terminar de ir en picada hasta su inevitable muerte? ¡Conche tu madre!
porque con este panorama en la actualidad resulta bastante graciosita y ofensiva la promesa de que este Halo iba a ser infinito y con el mejor servicio nunca visto, cuando bro, no pudo ni durar 3 meses en lo que llegaba el nuevo pase y temporada, porque tenía tantos problemas que la gente simplemente no soportó seguir jugándolo. Desconexiones constantes del servidor, ataques de melee que no conectaban de forma correcta y una interfaz toda culera y bugueada. Es más, incluso los menús del juego se bugueaban. El mismo juego te botaba de tus partidas y cuando por fin tenías el milagro de ingresar a una, debías soportar los tiempos y pantallas de carga eternos. Y quizá estoy siendo muy injusto con Infinite. Tal vez fui muy duro contigo. Que hoy en día me cuesta nombrar un solo juego que no haya sido un desastre en su semana de lanzamiento, pero lo de Halo Infinite no tuvo madre, que todos esos errores de conexión y bugs venían desde el mismo juego, y es tal este desmadre que incluso el 26 de junio de 2024 seguía habiendo problemas porque no podías ingresar al juego por la actualización 555.99 de Nvidia, y este problema duró 25 días antes de que llegara una solución con el nuevo driver de Nvidia. Y bueno, obviamente los primeros problemas de conexión se solucionaron rápidamente en aquel diciembre de 2021, ¿no? No es como que a los desarrolladores les valió madres sacar este desastre y luego se fueron de vacaciones al poco tiempo para recompensarse por su gran esfuerzo durante el momento más importante de la vida de un videojuego. No, estás mal, estás equivocado, no. Sí. El compadrito no haría eso. Por supuesto que eso no pasó. 343 nunca le haría eso a la comunidad que tanto quiere. A este debacle habría que agregar que más de 2/3 partes del contenido emblemático de un Halo no estuvo presente durante los primeros meses. No mames. ¿Cómo me vas a decir que faltó el King Team Slayer, no Free for All, no Infection y los modos de juego especializados como SWAT y Snipers? Tampoco hubo nada del modo Forge hasta muchísimo después del lanzamiento. Y probablemente el que más ofendió a todos fue la falta de campaña en modo cooperativo. Además, tampoco es como que uno de los modos más emblemáticos de Halo, el Big Team Battle, no funcionara durante meses, y cuando por fin salió el primer fix, el modo de juego seguía sin funcionar, y hasta le rompieron los spams de los vehículos, de tal forma que a tu enemigo le tocaba un tanque, y a ti solo un Warthog. Perfectamente equilibrado. Pero seguro, estos son solo problemas tontos. Seguro la escena de esports sí estaba lista, y no sufrirían estos problemas de conexión tontitos. Tampoco es como que a los jugadores profesionales se les desconectara el perro juego en plena partida y transmisión. Ya ni los casters supieron cómo defender este desastre. Definitivamente un GOTY, señores. Y a este punto de la historia, cualquiera podría decir, bueno, ya cálmate, Bogart, que son unos pequeños problemas al inicio. El juego está súper bien actualmente. Hay que aprender a superar y dejar ir, porque por supuesto que tenemos un sistema de grindeo muy justo para un jugador free to play. Y cuando escucho esto, solo puedo decir, agarra mi pinche láser Spartan que no tengo, porque de la monetización hasta me puedo armar otros 5 videos con todo lo que se cagaron encima. Probablemente a algunas personas se les olvidará que nos prometieron que íbamos a poder desbloquear muchas cosas con solo jugar y disfrutar. Y aunque al 2024 ya nadie espera nada de la monetización en un free to play, es bastante ridículo que de las 66 recompensas gratuitas del primer pase de batalla, 40 perras pinches recompensas eran unos inútiles intercambios de reto. Güey, es como si el Call of Duty te regalara puro XP booster en sus pases, cosa que sí hacen, pero al menos te meten cosas que no estén tan culeras para motivarte. Y en ese momento, si querías una skin o algo para personalizar a tu Spartan, debías llegar al tier 81 solo para obtener tu primer casco personalizable. Por supuesto que cualquiera se sentía enormemente motivado para grindear esta madre durante semanas. Señor, te pedí una comida, no un banquete. Y lo que es todavía más gracioso es que muchísimos challenge o retos también estaban bugueados y nunca se completaban. Y cuando sí se completaban, te obligaban a jugar de formas super cavernícolas o sobrecomplicadas para grindear el pase de batalla, porque los desafíos de Infinite eran un sistema mucho más opresivo que el heteropatriarcado, machista, opresor, capitalista, salvaje y blanco. Y con sus listas de juego aleatorias, tenías que obligarte a seguir jugando hasta que finalmente saliera el modo de juego que necesitabas para completar tus desafíos. Irónicamente, nada de esto era aleatorio. Todo estuvo pensado para oprimirte y ponerte todo lo valioso detrás del muro de pago. Y aquí de nuevo, no faltará el defensor más saciado de la franquicia a decir, cabrón, es un juego gratuito, agradece que nos den un nuevo juego de Halo y no lo dejen morir como otras franquicias, como si esto fuera una beneficencia pública y todos deberían conformarse con prácticas predatorias y juegos todos rancios, que ningún juego de Halo del nivel AAA alguna vez había sido tan mediocre. Y basta con recordar el fiasco del llaverito del Mr. Chief, que costaba unos perros $20 para entender que ellos sabían lo que estaban haciendo. Un pinche llaverito, bro. Y si no les hubiéramos caído a palos con sus estafas, no se hubieran molestado en bajar los precios de muchas cosas en la tienda. Halo Infinite fue por muchas equivocaciones
equivocaciones, la entrega de la franquicia que más barata e incompleta se ha sentido. Tantos problemas, promesas incumplidas y demostraciones de la avaricia del estudio nos hicieron correr tan rápido como el agua y jabón a un jugador de Yu-Gi-Oh! Tras la fuga masiva de jugadores, a muchos les dejó de importar lo que pasara con Infinite y nunca le volvieron a dar una oportunidad. El peor error fue la falta de contenido durante su lanzamiento, junto a una nueva temporada que tardó más de 90 días en llegar, lo que termina siendo imperdonable para un juego como servicio en la actualidad, que todos los jugadores pierden el interés rápidamente y vuelven pronto a sus juegos principales. Y aún con la llegada de la segunda temporada, el juego tuvo diferentes problemas durante casi un año, repitiendo el ciclo de recompensas mediocres, malos eventos y una gran cantidad de errores tanto en el juego como en su monetización salvaje. La mala personalización y falta de cosméticos interesantes terminó de hundir este barco como los susurros de Twitch a la carrera del Dr. Disrespect, ya que este sistema tenía muchísimos candados iniciales que te impedían personalizar libremente a tu Spartan, algo contrario a la promesa inicial de que este sería el Halo con la mayor personalización de todos, porque tenías que incluso comprar nuevamente los mismos colores para diferentes núcleos de armaduras, solo porque a la compañía se le antojó que si te gusta el rojo, te jodes y cómpralo de nuevo para tus 3 sets de armaduras. Y si bien luego cambiaron esto, se notan las intenciones oscuras e iniciales que tuvieron al respecto de esto. Es una verdadera pena pensar que un juego con un gameplay y estilo tan divertido como Infinite simplemente estuviera recubierto de las peores prácticas de un juego como servicio y que absolutamente se cometieran todos los errores que se pueden cometer al lanzar un nuevo juego. Aterra pensar qué pensaba 343 en el 2020 cuando lo querían lanzar inicialmente y qué diablos hicieron con un año más de desarrollo. Es como si este Halo pudo ser infinitamente peor si tan solo no les hubiéramos dado la excusa perfecta para retrasarlo, porque en su defensa, el estado actual de Halo Infinite es muchísimo mejor que el del lanzamiento, con una gran variedad de mapas nuevos y algunos clásicos que se modernizaron para ser jugables con esta nueva movilidad. También ya se encuentran todos los modos de juego que habíamos pedido y una cola de juego perfectamente modificable para únicamente buscar partida en los modos de juego que realmente te interesen. A Halo Infinite lo mató el mal hábito de los juegos como servicio de lanzar un juego incompleto, confiando que pueden vender el resto de desarrollo como actualizaciones y expansiones del universo que están construyendo, porque si experimentas con tu fanbase para ver cuánto pueden soportar, queda claro que por más fieles que sean tus consumidores, terminarán yendo a otros juegos que sí cumplen con lo que prometen y que no solo los presionan para que jueguen con sus billeteras. Y eso sí, el juego no te ofrece nada si quieres ser un jugador sin dinero, salvo por los eventos que te regalan unos cuantos puntos de Spartan para comprar aditamentos viejos y desbloquear la armadura exclusiva del evento. Lástima que casi siempre son peores a las que puedes comprar con dinero real, por lo que el futuro de toda la franquicia de Halo es bastante incierto. Sin embargo, con el anuncio del remake del Combat Evolved, está más claro que 343 ya está terminando de hundir esta barcaza y unirse a la tendencia de revivir las viejas glorias pasadas de una franquicia. Y aunque tienen todo para hacerla bien, quién sabe, el éxito nunca está asegurado. No todos pueden ser como Capcom, desenterrando y resucitando cada línea de Resident Evil. Y aunque quiero que triunfen porque amo esta franquicia, tanto como amo Gears of War, estoy francamente emocionado por lo que pueden hacer luego de cagarla tanto y usar esa experiencia en su favor al momento de regresar al pasado de sus líneas y reconstruir todo lo que las hizo grandes. Así que eso sería todo. Si esta revisión te gustó, no te olvides de recomendarme algunos otros juegos que perdieron el rumbo y de los que te gustaría que habláramos en este canal. Y si todavía estás jugando al Halo Infinite, ¿qué te mantiene jugando? ¿Y qué opinas que pudo hacer 343 para atraer a nuevos jugadores? Yo te agradezco por alcanzar este punto en el video, te quiero mucho y me despido como siempre, deseándote un excelente día.